códigosdtc.com. Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en códigosdtc.com, tu librería de códigos OBD2. P0102, entrada de baja tensión del circuito de flujo de masa, MAF, sistema combustión. El sensor de flujo de masa de aire va montado en el conducto de entrada de aire del motor del vehículo. Es utilizado para medir el volumen y la densidad del aire que entra al vehículo. Es importante destacar que el sensor Mace Airflow solo mide una porción del aire que entra, y ese valor es utilizado para calcular tanto el volumen como la densidad que se consume. El módulo de control del tren de potencia utiliza esta lectura junto con otros parámetros del sensor MAF y de esta manera asegura que en un momento predeterminado el suministro de combustible sea el más adecuado, con el objetivo de obtener una potencia y eficiencia de combustible óptima. El código P0102 significa que el sensor MAF o en su circuito existe una condición baja. El Powertrain Control Module ha detectado que la señal de frecuencia real del sensor de flujo de masa de aire no está funcionando dentro del rango normal que se espera. Síntomas del código P0102. Se enciende la luz Check Engine. El funcionamiento del motor es irregular. Humo negro sale del tubo de escape. El consumo de combustible puede ser bajo. Causas del código P0102. Puede haber fugas de aire de admisión. Cables del sensor Mace Airflow o conectores pueden estar en cortocircuito, rozando con algún otro componente que causen una conexión eléctrica deficiente. El sensor de flujo de masa de aire MAF puede estar contaminado o sucio. Quizás el sensor MAF está defectuoso. Posibles soluciones del código P0102. Realiza una inspección de todos los cables y respectivos conectores relacionados al sensor de flujo de masa de aire. Asegúrate de que no presenten desgaste o rocen con algún otro componente. Si encuentras problemas en uno de estos, procede a repararlo o, si es necesario, reemplazarlo. Revisa en busca de fugas de aire en el sistema de admisión. Inspecciona el sensor MAF y observa los cables o la película, ya que puede estar sucio o contaminado. Puedes reemplazar el filtro de aire, el cual podría estar sucio. Igualmente, si el sistema de toma de aire incluye una malla, debes asegurarte que se encuentre limpia. De forma cuidadosa, limpia el sensor MAF con un spray limpiador. Este código puede activarse por la mínima velocidad de aire que pase a través del orificio del sensor MAF. Por eso asegúrate de que no hayan fugas de vacío debajo del sensor MAF. Utilizando una herramienta de exploración, controla los valores del sensor MAF en tiempo real, así como los valores del sensor de oxígeno O2. La presión barométrica, baro, que es utilizada para calcular el valor del sensor MAF, está basada en el sensor de presión absoluta del múltiple, MAP en la tecla ON. El código se puede establecer si hay una alta resistencia en el circuito a tierra del sensor Manifold Absolute Pressure, MAP. Repara si ese es el caso. Reemplaza el sensor MAF. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com.